Esta es la ciudad libre imperial de Lübeck, cabeza de la Liga Hanseática, que agrupó en el siglo XIV a más de 100 ciudades alemanas y dominó el comercio del norte de Europa. Del excesivo número de ciudades que se proclaman la Venecia del Norte, quizás sea Lübeck la que tenga más razones para la analogía, pues encontró en el comercio su modo de ser y su grandeza. No expresó esta en arte, porque el espíritu sopla donde quiere, si bien suele exigir cierta tradición o alguna voluntad. La ciudad fue fundada en un rincón del Báltico occidental en el proceso de colonización alemana de los territorios al este del Elba. Fue refundada después de un incendio por el duque de Sajonia, Enrique el León, poderoso vasallo y enemigo de los Hohenstaufen. Después de su caída, Lübeck consiguió de Federico Barbarroja una serie de privilegios que suponían su independencia de hecho. Federico II la elevaría al rango de ciudad libre imperial. Su primer gran comercio fue el de la sal, necesaria para la conservación del pescado. Se compraba en Lüneburg y se vendía en los puertos escandinavos y rusos, donde se adquirían pieles y salazones. Los comerciantes de Lübeck establecieron factorías en Novgorod, Riga, Bergen, Visby y otros puertos. Estos establecimientos se convirtieron en permanentes, verdaderos barrios alemanes en casi todas las ciudades importantes del norte. Cuando los comerciantes de Lübeck aparecieron a ofrecer sus mercancías en los puertos ingleses, donde ya traficaban los de Colonia, el rey de Inglaterra les concedió los mismos privilegios que tenían aquellos. En los documentos de concesión a Hamburgo de 1266 y a Lübeck de 1267, aparece por primera vez la palabra Hansa, término alemán para gremio o corporación. A finales del siglo XIII, solo había una Hansa que agrupaba a todas las ciudades mercantiles de Alemania. Esta celebraba asambleas irregulares en Lübeck bajo la presidencia de su burgomaestre. La Hansa armó ejércitos en defensa de sus intereses y fue una potencia a considerar en el confuso tablero de la política del imperio. Estas viejas casas hanseáticas eran silos para la sal. Paralela a la expansión mercantil de Lübeck fue la creación de los dominios de la Orden Teutónica en el Báltico sudoriental, verdadero estado feudal creado bajo pretexto de la cristianización de los prusianos. La Orden Teutónica garantizó protección militar a los comerciantes alemanes durante mucho tiempo y es significativo que la lenta decadencia de ambas, la Liga y la Orden, comenzara casi simultáneamente a principios del siglo XV con la derrota de la Orden a manos de una coalición lituano-polaca. La Hansa se reunió en Lübeck en 1629, en plena Guerra de los 30 años, y las ciudades asistentes delegaron en Bremen, Hamburgo y la propia Lübeck todas las decisiones sobre el mantenimiento o cierre de sus factorías en el exterior. En 1669, la última asamblea, en la que solamente estuvieron representadas 9 ciudades, se limitó a constatar que sus miembros ya no tenían intereses comunes. Lübeck se ahorró los estragos de la Guerra de los 30 años gracias a su neutralidad, pero no el saqueo napoleónico de 1806 que puso a la señora Buddenbrock a punto de arrojarse al Trave, temiendo por su cubertería de plata. La ciudad burguesa siguió su soñoliento camino por la historia hasta que la modernidad, disfrazada de nacionalismo, la incorporó al Segundo Imperio Alemán. La batalla entre las ciudades y los príncipes se había saldado hacía mucho tiempo con el triunfo de estos. El apogeo de la Liga Hanseática duró poco más de un siglo, el XIV. En 1400, los reinos escandinavos se agruparon en la Unión de Kalmar. Lituania y Polonia ya se habían unido en 1386. En 1478, el Gran Principado de Moscú conquistó Novgorod y expulsó de la ciudad a los comerciantes alemanes. La catedral de Lübeck se empezó a edificar en tiempos de Enrique el León. Los comerciantes ricos la encontraron pequeña para la importancia de la ciudad y edificaron la iglesia de Santa María en una interpretación local del estilo gótico. El Congreso de Viena redujo las ciudades libres imperiales a 4.
Bremen, Hamburgo, Lübeck y Frankfurt. Esta perdió su condición en el Segundo Imperio. Hitler despojó a Lübeck de la suya. Solo las ciudades hanseáticas de Hamburgo y Bremen se mantienen como ciudades-estado. Esta campana, abatida en un bombardeo, conmemora la Segunda Guerra Mundial. Las puertas de la ciudad dejaron de cerrarse por la noche en 1864. En el país llano de Flandes está Brujas, que significa puentes, que a veces las traducciones atienden más al ruido que a las nueces. Verdadero puente o más bien punto de confluencia de todas las rutas comerciales. Desde siglos, Flandes tenía su propia ganadería ovina de la que obtenía la lana necesaria para su industria textil. Cuando la demanda de tejidos creció, mercaderes flamencos importaban la lana de Inglaterra y establecieron en Londres una Hansa flamenca. Esta dependencia tendría consecuencias políticas importantes, pues colocó a Flandes en un dilema permanente en las guerras entre Francia e Inglaterra. Por vasallaje feudal, tenía que apoyar al rey de Francia, pero sus intereses económicos estaban con los ingleses. No pocas veces ocurrió que los condes de Flandes estuvieron de un lado y los comerciantes e industriales de las ciudades de otro. Muchos artesanos flamencos eligieron la emigración a Inglaterra como una forma de resolver el conflicto. A pesar de todo, los tejidos flamencos tenían un gran prestigio y se vendían en las ferias de Champaña y en las ciudades renanas, donde los llevaban ciudadanos de Gante. Los comerciantes de Brujas permitieron a sus colegas extranjeros comprar y vender en la ciudad, lo que transformó a esta en el mayor centro mercantil de Europa. A Brujas llegaban productos de Inglaterra, Portugal, España e Italia. La Liga Hanseática estableció aquí su colonia más importante. Traía del este europeo el grano, la madera, resinas y pieles, y se llevaba los tejidos, los vinos de Burdeos y del Rin, la sal francesa. A principios del siglo XIV, los banqueros y comerciantes italianos establecieron sucursales en Brujas, lo que hizo de la ciudad un centro financiero internacional. Cuando su puerto fluvial se encenagó en el siglo XV y empezó su decadencia comercial, Brujas encontró nueva vida como corte de los poderosos duques de Borgoña, que también eran condes de Flandes desde 1384. Su momento de gloria queda ligado al de la Escuela Flamenca de Pintura, de la que fue centro artístico. Las luchas políticas y religiosas de la Reforma la arrastrarían a la ruina. En la fachada de la Capilla de la Santa Sangre, estatuas doradas evocan el pasado con patos decimonónico. La infortunada María de Borgoña, su esposo Maximiliano y su madrastra Margarita de York. Isabel Clara Eugenia y su esposo, el archiduque Alberto. Carlos el Bueno, conde de Flandes, asesinado en Brujas en 1127. Carlos V y su esposa Isabel de Portugal. María de Hungría, hermana del emperador y gobernadora de los Países Bajos. La Capilla de la Santa Sangre perpetúa en Flandes el recuerdo de las cruzadas. Se erigió por Thierry de Alsacia para albergar unas vértebras de San Basilio que el conde Roberto II trajo a la vuelta de la primera cruzada. Posteriormente, el propio conde Thierry participó en la segunda cruzada en ayuda de su cuñado, el rey Balduino III de Jerusalén. Este le habría agradecido su apoyo con una reliquia de la sangre de Cristo que se guarda en la capilla. La escultura del tímpano representa el bautismo de San Basilio de manos de un obispo. En el siglo XV se creó la Cofradía de la Santa Sangre, compuesta de 31 ciudadanos notables y su preboste.
Pedro Parbus retrató en 1556 a los que la integraban entonces. Un Juan Pérez, entre ellos, señala la presencia española en Flandes. En el año anterior, Carlos V había abdicado los Países Bajos en su hijo Felipe. Se tiene la tentación de buscar en estos rostros sombríos el reflejo de las tristes luchas religiosas que ensangrentaron su tiempo, pero no hay base para sostenerlo. Ellos posan orgullosos para la posteridad, patricios de una ciudad que ya solo era provinciana. En esta sala se reunían los regidores del Franco de Brujas. El Franco era el territorio que rodeaba la ciudad, al que los condes de Flandes habían dado un estatuto especial separado del gobierno local. La chimenea que vemos es una apoteosis del emperador Carlos V. Está flanqueado por sus abuelos, el emperador Maximiliano y María de Borgoña, de los que heredó las tierras de los Habsburgo, el Franco Condado y los Países Bajos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que le legaron sus reinos en España e Italia, más las posesiones castellanas de América. Sus padres, Felipe de Habsburgo y Juana de Aragón, están reducidos a medallones de intermediarios. El imperio de los Habsburgo, fruto del azar de los matrimonios y la herencia, no fue nunca en su extensión europea una unidad política con leyes y organización comunes, sino una mera unión personal de territorios heterogéneos que conservaron como pudieron sus instituciones propias. Cuando las luchas religiosas y políticas de la Reforma estallaron en los Países Bajos, Felipe II no pudo evitar la división del país en dos. Su hija Isabel Clara Eugenia y su yerno Alberto de Austria no pudieron repararla. A la muerte de Felipe III, las Provincias Unidas del Norte reanudaron su lucha contra el dominio de la rama española de los Habsburgo. Su triunfo sería reconocido en 1648 en la Paz de Münster, en la que nacía oficialmente la Holanda protestante. El católico sur seguiría bajo el dominio casi nominal de Carlos II hasta que el Tratado de Utrecht lo adjudicó al emperador Carlos VI y a sus sucesores hasta la convulsión napoleónica. El ayuntamiento de Brujas data del siglo XIV y es el más antiguo de Flandes. No tan antigua es su sala del Consejo, donde una vez más se prueba que el gótico es el estilo arquitectónico más importante del siglo XIX. Brujas alternó etapas de autogobierno y de dominio de los príncipes y en esta tensión gastó sus mayores energías. El 18 de mayo de 1302, los ciudadanos se sublevaron contra el dominio francés en los maitines de Brujas, que con las vísperas sicilianas integran un trágico horario canónico de Francia. 2 meses más tarde, un ejército integrado por ciudadanos flamencos, mayoritariamente a pie, derrotó en Kortrijk a la caballería francesa enviada para vengarse. El hecho pasó a la historia con el nombre de Batalla de las Espuelas de Oro, por el número de ellas que se cogieron como botín.
Brujas, como Gante, como las repúblicas italianas o las ciudades libres del imperio, representó un modelo político de organización que rompió con el orden feudal y acabó sucumbiendo a la formación de las naciones. Su gobierno se parecía más al de las polis griegas que a las democracias modernas. Sociedades rígidamente divididas en estamentos eran gobernadas por oligarquías de patricios cuyas diferencias con la nobleza eran a veces difícilmente perceptibles. Sus libertades fueron casi siempre concesiones de los poderosos, aunque tuvieron que luchar por ellas. En cualquier caso, sus ciudadanos participaban más en la cosa pública que cualesquiera de sus contemporáneos. Cuando el absolutismo y el Estado Nacional se consolidaron, las ciudades-estado resultaron inviables en el nuevo juego de poder. De ellas queda la nostalgia de una patria pequeña, donde el territorio vital y la entidad política parecen acoplados, y la memoria, que la distancia embellece, de una vida civil, ordenada y pacífica, devotamente apetecible. En el tiempo de destrucción de todas las certezas, Brujas parece una invitación para el turismo sentimental y la utopía política. La iglesia de Santa María es un edificio gótico de ladrillo cuya torre domina el panorama de la ciudad. El comerciante Moscroen regaló a la ciudad esta Virgen de Miguel Ángel que muestra la serenidad clásica de los trabajos juveniles del artista. Solo las manos relacionan al hijo y la madre, ausentes y ensimismados. Esta Virgen de los 7 Dolores de Isenbrand despliega las etapas de una piedad necesitada de apoyaturas más narrativas. Una piedad que se exhibe en los retratos de los donantes y sus familias, como los de estos cuadros de Purbuss, que se conservan también en Santa María. La tradición había establecido la costumbre de situar al donante y los hijos varones a la izquierda y a la esposa con sus hijas a la derecha. En estas hojas de Jan Provost, en el Museo Greningue de Brujas, San Nicolás presenta al donante en un paisaje de alusiones profesionales. Su esposa es presentada por Santa Gúdula, de ámbito local. En el mismo museo se puede ver un tríptico en el que Memling ya había desarrollado esta fórmula. Guillermo Morel, bajo el brazo protector de su patrón onomástico, encabeza a sus hijos. Bárbara de Flanderberg, con su patrona, a las 11 hijas del matrimonio, alguna de las cuales no ha merecido mucha atención del artista.
Corresponde a Van Eyck en La Virgen del canónigo Van Paele introducir al orante en el territorio del orado, si no por primera vez, sí con el mayor realismo. La escena parece más una audiencia cortesana que una meditación religiosa. Y el obispo y el soldado, santos ambos, dos palaciegos distinguidos. En su retrato del canciller Roland orando, del Museo del Louvre, se avanza un paso hacia la arrogancia y la intimidación. Pocos se atrevieron a tanto, como hemos visto en esta sucesión de ejemplos marcha atrás. En la iglesia de Santa María se hallan las tumbas de Carlos el Temerario y su hija María. Carlos, duque de Borgoña, conde de Flandes y otros muchos territorios, cuyas armas ornan su sepulcro. Sus restos fueron traídos a Brujas por su bisnieto, el emperador Carlos, y el sepulcro fue encargado por Felipe III, rey de España. Carlos soñó un reino de Borgoña entre Francia y el Imperio, unificando todos sus territorios de los Países Bajos y Borgoña, más una serie de señoríos. Para ello, guerreó con Luis XI de Francia. Le forzó a darle la mano de su hija Ana, con la champaña como dote. Se alió con Eduardo IV de Inglaterra. Se casó con su hermana Margarita de York. Atacó a los suizos y a los loreneses y murió en Nancy, derrotado por estos, en 1477. Un día de 1473, estuvo a punto de ser rey. En Tréveris creyó haber convencido al emperador Federico III para que le coronara rey de Borgoña. Las insignias reales estaban listas y la ceremonia preparada, cuando el emperador abandonó la ciudad de noche sin previo aviso. Su hija María resistió las presiones del rey de Francia para que se casara con el delfín y lo hizo con Maximiliano, hijo del emperador. A los 5 años de su boda, cayó del caballo en una partida de cetrería y murió. La tumba fue encargada por su hijo Felipe I de Castilla, que también murió joven. La atalaya en el centro de la ciudad de Gante proclama el poderío de sus antiguos ciudadanos. Capital histórica de Flandes, rival y compañera de Brujas en industrias y aventuras, Gante fue una ciudad fundamentalmente textil. El proceso de producción de los tejidos empezaba en los pañeros que compraban la lana en Inglaterra y seguía por los hilanderos, tejedores, abatanadores y tintoreros. Cuando empezó la Guerra de los 100 años, el conde de Flandes acudió a la llamada de su señor, el rey de Francia, pero las ciudades flamencas lideradas por Jacobo Artevelde de Gante declararon su neutralidad y más tarde, para asegurar sus suministros de lana, lucharon junto a Eduardo III. Aquí le nació a este su hijo Juan, llamado de Gante, que aspiraría a la corona de Castilla por su matrimonio con la hija de Pedro el Cruel. Este es el viejo mercado de la carne. En la catedral de Gante, que entonces no se había terminado, fue bautizado Carlos V, que había nacido aquí en el Palacio de los Príncipes, hoy inexistente. En la Casa de las Cabezas Coronadas, retratos de los condes de Flandes desde Balduino IX, primer emperador latino de Constantinopla, hasta Felipe II de España.
condesas propietarias, como Margarita de Flandes y María de Borgoña, han sido sustituidas por sus maridos, Felipe de Borgoña y Maximiliano de Austria. El primero de los grandes duques de Borgoña y condes de Flandes fue Felipe de Valois, hijo del rey de Francia Juan II. Esta es su tumba en Dijon, capital de la Borgoña. Los ingleses le llamaron el Atrevido por su comportamiento en la batalla de Poitiers, al lado de su padre cuando tenía 14 años. Las esculturas de frailes dolientes son obra de Klaus Sluter, de los Países Bajos, artista protegido del duque. Sluter superó los valores y el gusto de la escultura de su tiempo, acentuando el realismo y monumentalidad varias décadas antes que lo hiciera Donatello. Retrató a Felipe y a su esposa en el portal de la Cartuja de Saint-Mol, fundación del duque. A ella perteneció su famoso Pozo de Moisés, que constituyó la base de un calvario hoy destruido. El pozo es un hexágono a cuyas caras se adosan las estatuas de 6 personajes del Antiguo Testamento que predijeron la muerte de Cristo para la redención de la humanidad. En las aristas, ángeles lloran el hecho. A Felipe le sucedió su hijo Juan sin Miedo, que yace aquí ya inmóvil, con Margarita de Baviera, su esposa. Juan mandó asesinar a su primo, el duque de Orleán, hermano del rey Carlos VI, con el objeto de controlar a este que padecía locura. El crimen provocó una guerra civil entre los partidarios de Orleán, conocidos como los Armagnac, y los de Borgoña, que culminó en el asesinato de Juan sin Miedo cuando se entrevistaba con el Delfín para arreglar una tregua. Su tumba fue realizada, según el modelo de la de su padre, por discípulos de Sluter, entre ellos el aragonés Juan de la Huerta. La procesión de dolientes expresa bien una época, el otoño de la Edad Media, plena de sensualidad, oscilando continuamente entre el disfrute de los placeres y las pulsiones de la muerte, cuya conciencia creciente del individuo haría eclosión en el humanismo renacentista. Antes de ello, el gótico internacional tenía que alcanzar su cima de elegancia cortesana y refinamiento en el libro de las muy ricas horas del duque de Berry. Este hermano de Felipe de Borgoña fue el más importante mecenas de su tiempo, coleccionista de joyas y libros ilustrados y constructor de castillos, de los que llegó a poseer 17. Encabezó el partido de los Armagnac contra su sobrino Juan sin Miedo. Los libros de horas se destinaban a la práctica privada de la oración. Sus elaboradas ilustraciones y su alto precio los convirtieron en obras de arte muy solicitadas por los coleccionistas y objeto frecuente de regalo entre príncipes, únicos que podían permitírselo. Este que vemos fue ilustrado por los hermanos de Limbourg, Pablo, Hernando y Juan, los más famosos iluminadores góticos. Los Limbourg
Eran sobrinos de Juan Maluel, pintor de la corte del duque de Borgoña, y trabajaron para este en París. Luego pasaron al servicio del duque de Berry, para el que hicieron varios libros de horas. En el encuentro de los magos y su adoración aparecen los guepardos, que veremos después en Gentile da Fabriano y Benozzo Gozzoli. Quizá las más hermosas láminas de los Limburg sean las correspondientes al calendario, una por mes, en las que nos dejaron un valioso documento de su época. La poda de la vid y el castillo de Lusignan, residencia favorita del duque de Berry. Abril, fiesta de esponsales, quizá los de Carlos de Orleán y Bonne, nieta del duque. El castillo de Dourdan. Los ocios de la nobleza y las tareas estacionales de los campesinos son reflejados con una precisión y un amor por el detalle naturalista que no empañan su elegancia decorativa. La cabalgada al bosque para cortar las ramas de mayo. La siega de Leno, con París al fondo. La siega y la esquila en las afueras de Poitiers. La caza con halcón y el baño de los campesinos. Los Limburg fueron los primeros artistas en pintar del natural paisajes y castillos. La sementera cerca del castillo de Nesle, residencia del duque en París en la que murió. La caza del jabalí en el bosque de Visan. San Juan en Patmos. En la Eva del Paraíso vemos un ideal femenino muy representativo del gusto de la Baja Edad Media. La caída de los ángeles rebeldes. La procesión de San Gregorio pidiendo el cese de la epidemia de peste del año 590 en Roma. Un asunto recurrente en la Edad Media tardía desde 1348. Surtidor de condenados en un infierno plenamente medieval. Un plano de París muy peculiar. La gran abadía de Mont-Saint-Michel. Los Limburg dejaron inacabado el libro de horas y este pasó por herencia a los duques de Saboya. 70 años después de la muerte del último de los hermanos, el ilustrador Jean Colomb lo terminó en un estilo totalmente diferente, como se ve en esta lámina del mes de noviembre. Felipe el Bueno fue el tercero de los duques de Borgoña de la Casa Valois y se le conoció como el Gran Duque de Poniente. Aquí le vemos retratado por Roger van der Weyden, pintor de la ciudad de Bruselas. Su canciller, Nicolas Rolin, ordenó edificar este Hôtel Dieu en Bonn, un hospital para pobres, deseando por una dichosa transacción cambiar por bienes celestiales los bienes temporales y de perecederos volverlos eternos. Roland fue la mano derecha de Felipe y ejecutor, incluso quizá inspirador de su política. Él fue el artífice de la paz de Arras,
por la que Felipe rompió su alianza con Inglaterra en la Guerra de los 100 Años y obtuvo reparación de Carlos VII, el antiguo delfín, por el asesinato de su padre. El fervor causado por la muerte de Juana de Arco, que Felipe había entregado a los ingleses, hizo aconsejable este cambio. Roland quizá pensó en el tímpano de la catedral de su Autun natal cuando encargó a Roger van der Weyden este juicio final con su ángel pesador de almas bajo el Cristo apocalíptico sentado sobre un arco iris. El retablo fue pintado para la Sala de los Pobres, centro neurálgico del Hôtel Dieu. Los enfermos tenían ante su vista el día de la resurrección de los muertos, día de ira y de espanto. También de esperanza. Un ángel conduce a los beatos a un cielo de entrada gótica. A la izquierda del Cristo, los réprobos se precipitan a un infierno sin demonios. El santo con corona de lises sería San Luis, en los rasgos de su descendiente, el duque Felipe. El retablo estaba normalmente cerrado. El retrato del canciller nos lo muestra menos soberbio que en el de Van Eyck. Ignoramos si a causa de los años transcurridos o de la mirada del pintor. Su esposa, Guigon de Salins, que fue enterrada al pie del retablo. San Antonio y San Sebastián eran considerados protectores de la peste. Su ejecución en trampantojo es un verdadero alarde de maestría. La lana que abastecía a los pañeros flamencos venía en buena parte de Lincoln, en Inglaterra. Su prosperidad en tiempos medievales se basó en este comercio, pues la ciudad tenía el derecho de cobrar impuestos a los mercaderes de lana. Las casas normandas de judíos pasan por ser los edificios habitados más antiguos de Inglaterra. El castillo de Lincoln fue erigido en tiempos de Guillermo el Conquistador y posteriormente jugó algún papel en las luchas entre Juan sin Tierra y sus varones que le habían ofrecido la corona a Luis de Francia. El castillo formó parte de las posesiones de los Lancaster, aunque en la época de la Guerra de las Rosas ya no tenía ningún valor militar. La catedral fue comenzada por Remigio, compañero de Guillermo y primer normando en ser nombrado obispo en Inglaterra. Un terremoto destruyó la catedral normanda en 1185, dejando solo la fachada occidental.
La Galería de Reyes se insertó en el siglo XIV y representa probablemente a los reyes de Inglaterra, de Guillermo I a Eduardo III. El obispo Hugo empezó la reconstrucción en estilo gótico. A su muerte fue enterrado aquí y venerado como un santo, lo que transformó la catedral en un centro de peregrinación. También está enterrado en la catedral su obispo Roberto Grosseteste, que tradujo la Ética de Aristóteles y fue canciller de la Universidad de Oxford. Esta tumba guarda las vísceras de Leonor de Castilla, que dio 13 hijos a Eduardo I y le acompañó a la cruzada. En la sala capitular tuvo lugar en 1301 uno de los primeros parlamentos ingleses, donde Eduardo I hizo a su hijo, Eduardo de Carnarvon, primer príncipe de Gales. En el camino de peregrinación a la tumba de Thomas Becket, situó Geoffrey Chaucer sus cuentos de Canterbury, un retrato de la vieja y alegre Inglaterra contemporáneo de la Guerra de los 100 años. La de Thomas Becket y Enrique II es la historia de una buena amistad destruida por la ambición de poder y la testarudez. Encierra cierta ironía el hecho de que al último jubileo de Santo Tomás asistieran Enrique VIII y el recién elegido emperador Carlos V, acompañados por nobles de Inglaterra y España. 18 años más tarde, el devoto rey declaró traidor a Santo Tomás, saqueó el santuario y destruyó su tumba. El reino se había impuesto al fin sobre la Iglesia. Las casas de tejedores recuerdan la inmigración de protestantes valones y hugonotes franceses que impulsaron la industria textil en Canterbury, su principal fuente de ingresos en la época Tudor. Otro lugar inglés de peregrinación en la Baja Edad Media fue la abadía benedictina de Gloucester, que fue disuelta por Enrique VIII y ascendida a catedral. En ella fue enterrado el infortunado Eduardo II, depuesto y asesinado por su mujer y el amante de ésta, cuya veneración promovió fervientemente su hijo Eduardo III. Los beneficios de la peregrinación capacitaron a los monjes para continuar la construcción de la abadía. La nave indica claramente la transición del estilo normando al gótico. Esta es la tumba del rey Osric, fundador de la abadía. Y esta, la estatua yacente de Roberto Curthose, que participó en la primera cruzada, como indica la posición de sus piernas. Roberto era el hijo mayor de Guillermo el Conquistador y le sucedió como duque de Normandía. Tumbas de buenos burgueses de Gloucester. En el claustro de la abadía se usó por primera vez la bóveda de abanico, una característica singular del gótico inglés que alcanzaría su culminación en la capilla del Colegio del Rey de Cambridge.
Aunque los orígenes de la Universidad de Cambridge datan de principios del siglo XIII, no adquiere esta toda su importancia hasta el siglo XVI. En 1502 se creó una cátedra de teología, la más antigua de la universidad, y en 1511 Erasmo de Rotterdam vino aquí a enseñar el nuevo humanismo, dando cursos de griego y comentarios sobre San Jerónimo. Erasmo vivió años en Inglaterra, maldiciendo su clima tan parecido al de su Holanda natal y su cerveza. En el siglo anterior, las fundaciones reales y nobiliarias de colegios se habían prodigado en Cambridge. Enrique VI, último Lancaster, fundó el Colegio del Rey para un preboste y 70 estudiantes. Los azares de la Guerra de las Dos Rosas afectaron a su construcción varias veces interrumpida. Eduardo IV y Ricardo III le hicieron generosos donativos cuando el sol de York alumbró su glorioso verano. Solo la estabilidad de la época Tudor permitió acabar las obras de la gigantesca capilla del colegio en 1515, 69 años después de su fundación. La más importante fundación Tudor de Cambridge es Trinity College, creado por Enrique VIII por la fusión de dos colegios preexistentes, King's Hall y Michael House, y varios pequeños hostales, a cuyo conjunto dotó con ingresos de los monasterios disueltos. Sobre la puerta principal, la estatua de Enrique VIII. La puerta pertenecía al King's Hall, así como la Torre del Reloj, en la que hay una estatua de Eduardo III, su fundador. En sus armas, las lises de Francia, a cuyo título real los reyes de Inglaterra no renunciaron hasta el siglo XIX. Los edificios del Trinity College ejemplifican bien la historia de las formas en Inglaterra. El gótico tardío del gran patio da paso al clasicismo del patio Neville con la elegante biblioteca de Christopher Wren. Los estudiantes de Oxford que huyeron a Cambridge a principios del siglo XIII pensarían con el clásico español que para cruzar el río no hay vado como la puente. Poca puente necesita el Cam, al que Chaucer calificó con justicia de arroyo. Pero su lento discurrir por las traseras de los colegios crea una de las más amables figuraciones de la dulzura de vivir. En el Colegio de San Juan Evangelista estudió Wordsworth, que en su poema autobiográfico El Preludio rememoró sus años de Cambridge. Yo fui el soñador, ellos el sueño. Yo vagaba encantado por aquella visión abigarrada. Togas oscuras o chillonas, calles, doctores, estudiantes, patios, claustros, iglesias, puertas, torres. Extraña migración para un muchacho de las colinas, un aldeano del norte. Extraña migración también la de un espíritu mediterráneo que soñó aquí un paraíso inalcanzable.